My Hero Academia, a pesar de su vasto éxito comercial y popularidad en todo el mundo, es controversial en algunos círculos de la comunidad del anime y manga por ciertas decisiones tomadas por su autor, Kohei Horikoshi. Y entre su enorme elenco de personajes no hay ninguno más controversial que el héroe número 2 y protagonista de este video, Endeavor. El padre de Shoto Todoroki es amado u odiado dependiendo de la persona que vea o lea la serie. No hay grises en este tema. El personaje, por los maltratos que le propinó a su familia, es inherentemente controversial y tiene todo el sentido del mundo puesto que Horikoshi decidió darle un arco de redención. Y eso ha conllevado a muchas discusiones, desde que es un mensaje horrible para la gente, hasta que el autor aprueba el abuso familiar, entre muchas otras discusiones. Yo soy muy claro en mi posición, creo que Endeavor es un personaje fantástico y uno de los mayores logros de My Hero Academia en muchos niveles. Y en palabras del autor, una representación del mensaje que quiso dar con la serie, que no es lo que muchos creen. Como se pueden imaginar, va a haber muchos spoilers de la serie, por lo que están advertidos. Endeavor es presentado en el arco del festival deportivo como el héroe número 2 de Japón y el padre de Shoto Todoroki. El propio Shoto le revela a Deku que Enji Todoroki, su padre, contrajo matrimonio por conveniencia con Rei Himura, su madre, para concebir un hijo con un quirk de fuego y hielo balanceado que pudiera cumplir su obsesión de superar a All Might. Entre todo esto, se revela que está la obsesión que Endeavor, al ver que su cuarto hijo es el único que nació con el quirk adecuado, lo aísla del mundo y su familia para entrenarlo y convertirlo en el héroe que espera que sea. Esto incluye maltrato físico y lleva a su madre a un punto de inestabilidad mental que le arroja agua ardiente a Shoto porque le recuerda a su padre, resultando en la quemadura en el ojo que tiene el personaje durante toda la serie. Endeavor en el festival deportivo es presentado como soberbio, cruel y directamente egoísta, viendo a Shoto simplemente como un instrumento para cumplir su meta. Pero una vez All Might sufre un retiro forzado en camino tras pelear con All for One, Enji se convierte por descarte en el héroe número 1, lo que nunca quiso. Esto comienza su redención, dándose cuenta de que el puesto no justificaba todo lo que le hizo a su familia e intentaba enmendar todo el daño que hizo. Ahí empezamos a ver el contexto desde su infancia, con su padre muriendo al intentar salvar a una niña porque no pudo controlar su quirk de fuego. Esto moldearía su ambición por la fuerza y la meta de ser el mayor héroe de todos, desarrollando su obsesión con All Might. Luego se contextualiza su matrimonio con Rei, mostrando que era feliz con su primer hijo, Toya, e incluso tuvieron a la segunda hija, Fuyumi, simplemente para acompañar a su hermano mayor, no por temas de quirks y héroes. Pero una vez se muestra que el quirk de Toya le quema, tal vez haciendo conexión con lo de su padre, Endeavor decide que su hijo no se dedique a ser un héroe, pero entre la llama que había encendido en él y que tanto Enji como Rei no sabían manejar la situación, Toya se termina volviendo loco y eventualmente intenta matar a Shoto, sintiendo que estaba siendo irrelevante y reemplazado. Poco a poco, Endeavor se escudaría en su trabajo y en desarrollar a Shoto como héroe, huyendo de sus responsabilidades paternales. Y con la supuesta muerte de Toya en el bosque al intentar usar su quirk, quemándose vivo en el proceso, Enji se terminaría de convertir en el personaje que vemos en el comienzo de la serie, enfocado solamente en su objetivo, sin importar las consecuencias. Es un poco tedioso hacer un resumen del personaje, pero es importante contextualizar todo el trasfondo de Endeavor para que podamos enfocarnos en lo que lo define, que es su cambio a través de la historia. El desarrollo de Endeavor a través del manga es trágico porque muestra las consecuencias de lo que pasa con la ambición desmedida y cuando estás dispuesto a quemar los lazos que tienes para cumplir tus objetivos. Lo fascinante de su personaje es verlo reaccionar a las consecuencias y constantemente lidiar con los fantasmas que son el resultado de sus acciones. Horikoshi toma una muy buena decisión al no hacer esto un tema de un solo arco, sino que se vuelve toda la base de Enji como personaje en la serie y en cierta medida de Shoto también. Su personaje constantemente tiene que lidiar con obstáculos causados por sus propias acciones del pasado,
sea el rechazo general de su familia o que el propio Davi directamente lo condene y exponga frente a todo el mundo. Promoviendo la película You're Next en el 2024 en una entrevista con comicbook.com, Horikoshi resalta que la motivación de My Hero Academia fue hacer una serie que ayudara a la gente que ha cometido errores a intentarlo otra vez. Hay que destacar que esta respuesta fue dada porque el entrevistador preguntaba sobre Endeavor y sus esfuerzos por ser mejor, lo que da mayor contexto a lo que el autor quería y por qué le dio una segunda oportunidad. Lo interesante es que esta segunda oportunidad del personaje viene con sus elementos a considerar. Cada victoria de Endeavor viene con un costo. Se vuelve el héroe número 1, cosa que siempre quiso y por la cual estuvo dispuesto a destruir a su familia, pero solamente lo logra porque All Might tuvo un retiro forzado en camino. Incluso el propio Enji lo dice en el capítulo 95 del manga, comentando que no puede aceptar alcanzar ese puesto de ese modo. Finalmente logra convencer a la gente como el héroe número 1 tras su pelea contra el Nomu Hood y las cosas mejoran un poco, solo para que entonces aparezca Davi y lo exponga totalmente y arruine su vida. Logra causarle un daño monumental a All for One, pero entonces el villano se recupera gracias a los poderes de Eri. Digo, esa pelea fue básicamente esto. Logra encarar sus pecados en su combate con Davi en la guerra, pero llega con el costo de la muerte de su hijo y que básicamente termine paralítico, además de perder a gran parte de su familia. El personaje de Endeavor se basa en persistir para obtener victorias que vienen con un costo, pero dicho costo es el resultado de sus acciones. El personaje es definido por sus pecados a su familia y es algo de lo que nunca va a poder escapar, pero la clave es que lo acepta. Enji se lo dice a su familia en el capítulo 426, reconociendo de que si vive es para enmendar lo que les hizo y que se va a asegurar de que no les afecte. Es esa misma terquedad y perseverancia, la misma que Fuyumi menciona en el capítulo 189 durante la pelea con el Nomu Hood, que lo ha llevado a los mejores y peores momentos de su vida. Porque el Endeavor que se volvió el héroe número 2 tan joven, el Endeavor que maltrató y destruyó a su familia, y el Endeavor que buscó redimirse comparten esa perseverancia obsesiva por cumplir sus objetivos. Es un rasgo que usualmente se despliega en personajes de carácter admirable, pero Horikoshi aquí lo hace con alguien con pecados muy graves. En su libro Story, que trata de narrativa y la estructura de las historias de ficción, el autor Robert McKee habla de que incluso en personajes con morales cuestionables hay que agregarles alguna cualidad admirable o positiva si van a ejercer roles protagónicos. En el libro hace mención a la familia Corleone en El Padrino, mencionando cómo tienen un cierto límite moral en comparación a otras familias de la mafia en esa historia, haciéndolos ver como, entre comillas, los buenos entre los malos. Endeavor es un caso similar en el sentido de que el atractivo de su personaje no son sus pecados, sino el modo en que reacciona al darse cuenta de todo el daño que ha cometido y que persiste al buscar enmendarlo, incluso si al final su familia no decide perdonarlo, o al menos varios de ellos deciden no hacerlo. Durante el arco de las licencias se lo dice de manera textual a Natsu, y luego le dice a Fuyumi que va a construir una casa para que puedan vivir sin él. Esto también se puede ver en su labor de héroe, llegando a extremos notables en sus peleas con Hood, Tomura Shigaraki y All for One, para intentar cumplir con su rol de héroe número 1, no por ego, sino porque sabe que la gente necesita contar con él. Peleando con el Nomu Hood en el capítulo 190 del manga, sigue perseverando, pero igual reconoce su debilidad, que tal vez es el primer paso genuino para cambiar. Y esto es una dirección muy buena por parte de Horikoshi. Este mangaka usualmente ha sido criticado por ser muy tibio o jugar a lo seguro con este manga, pero todo lo referente a Endeavor fue una gran apuesta y realmente no se echa para atrás. Fácilmente pudo haber hecho a Enji un villano sin ningún elemento redimible que sirviera como enemigo de Shoto, pero el camino que decidió tomar fue mucho más interesante y sinceramente inesperado en este tipo de manga. Y es que creo que el atractivo del personaje siempre ha sido el hecho de darse cuenta de lo que estaba haciendo mal y encontrar modos para enmendar todo lo que hizo, resultando en un personaje con más texturas.
Acompañado con su rol como el héroe número 1 tras el retiro de All Might, se tiene un personaje bastante sólido y que no deja de evolucionar a medida que progresa la historia. De hecho, he visto a personas comentar que lo consideran mayor protagonista de la trama Todoroki que el propio Shoto. Y puedo entender esa perspectiva. Si tuviera algo que criticar en cuanto a su trasfondo, es que me hubiera gustado ver un poco más de información con respecto a su padre y el tipo de relación que tenían, pues es claro que su muerte le afectó mucho. Lo mismo con su madre, quien brilla por su ausencia y no sabemos el rol que tuvo en su vida, con muchos asumiendo que simplemente murió. No lo sabemos y creo que es una pena que Horikoshi no explotara un poco eso. La culpa, el autodesprecio por sus acciones y el sentido de deber son lo que terminan impulsando a Endeavor desde que comienza a cambiar. Y es que una ventaja que tenemos como lectores y audiencia, algo que muchos críticos del personaje no mencionan, es que podemos ver sus pensamientos. Sabemos que la culpa lo carcome y que busca cuanto medio sea posible para solucionar todo el mal que ha hecho. Y la verdad es que Endeavor nunca escapa de todo lo que hizo. Su cierre en la historia incluye que siga siendo definido por el daño que ha causado, pero la clave yace en que va a perseverar para que pueda expiar sus culpas. Es un momento muy potente y que muestra que sin importar lo que pase, va a vivir con eso el resto de su vida. La familia Todoroki es la esencia del personaje de Endeavor y no puedes terminar de entenderlo sin comprender a este grupo de personajes. Todos y cada uno de ellos, indiferentemente de su grado de relevancia, cumplen un rol significativo en esta subtrama, que es una que muchos consideran la mejor de la serie. El caso más obvio es Shoto Todoroki, quien se podría considerar el protagonista de esta subtrama. Es para todos los efectos el hijo pródigo de Endeavor y quien carga con la mayor cantidad de abusos y expectativas por parte de su padre. Y al comienzo de la serie vemos que la influencia de Enji se nota en el chico, incluso si este no lo quiere reconocer. Shoto es distante, soberbio y cree que puede pasar por encima de los demás con solo sus poderes de hielo, ignorando los de fuego porque los asocia con su padre. No es hasta que pelea con Deku, en uno de los mejores momentos de ambos personajes en la serie, que reacciona ya que el protagonista le hace entender que ese es su poder, no el de su padre. De hecho, Izuku directamente le dice a Endeavor que su hijo no es él. Su personaje se rige mucho por la idea de lo que debe y quiere ser, tratando de balancear sus conexiones con su familia e intentar ser un héroe sin regirse por las ideas de su padre. Esto es algo que tanto Endeavor y Toya no pudieron entender en la historia, sino hasta que era muy tarde. Que las conexiones con las personas superan cualquier ambición por poder o venganza. A medida que avanza la serie, Shoto se acerca más y más a la clase 1A y hace amistades, poco a poco saliendo de su caparazón. Puede entender que hay otras cosas aparte de ser un héroe, a pesar de haber vivido toda su infancia encerrado en la visión rígida de su padre. Shoto representa el balance y las dos caras de la moneda en el discurso alrededor de Endeavor. Esto se expresa perfectamente en el capítulo 192, donde resalta la labor de héroe de su padre, pero no equivale a perdonarlo por lo que le hizo a su familia, aunque reconoce que le va a dar una oportunidad. En ese sentido, Shoto termina siendo la manera de superar el ambiente destructivo de su familia y poder construir un mejor futuro. Por eso mismo Rei lo llama el héroe de su familia en el capítulo 302 del manga. Se termina volviendo un ejemplo positivo entre todas estas tragedias y eventualmente vemos que logra salir de la sombra de su padre y encontrar un propósito más allá de solamente ser un héroe. Natsu y Fuyumi no tienen roles prominentes en el manga o incluso tal vez en la trama Todoroki, pero igual contribuyen siendo dos posturas diferentes con respecto al cambio de su padre. Como se ve en el capítulo 192, Fuyumi está abierta a darle una oportunidad a Enji y busca que su familia se entienda. Natsuo, por otro lado, y como vemos en ese mismo capítulo, representa el rechazo al cambio de su padre, lo que es una postura totalmente entendible y válida. Incluso si puede reconocer el esfuerzo de Endeavor por enmendar las cosas, simplemente no puede perdonarlo, pero lo hace de manera civilizada, como se ve en el capítulo 426 cuando concluye su subtrama.
No tienen mucho que hacer en la historia en términos de relevancia en la serie, pero sirven para ofrecer una perspectiva diferente del conflicto Todoroki. E igual se les puede ver muy pendientes de su padre, como se pudo atestiguar en la pelea contra el Nomu en el capítulo 189. Hay quienes dicen que ellos también son responsables por la caída en desgracia de Toya, pero discrepo. Eran niños y no esperas que los niños entiendan la gravedad del asunto y que tomen las mejores decisiones. Esa era responsabilidad de sus padres y sabemos que ambos fallaron en ese tema. Rei es probablemente el personaje más frustrante de la familia Todoroki a mi criterio personal. No porque el personaje sea malo, de hecho me gusta mucho y es fundamental en esta subtrama, sino por un punto que voy a mencionar luego. Al tener el rol de esposa y madre, Rei es fundamental en esta historia e inicialmente es el motor del odio de Shoto a su padre y luego se descubre que el propio Toya la desprecia. En ese sentido, su rol es como un catalizador de varios eventos en la trama, aunque también tiene sus momentos potentes, como cuando ayuda a Endeavor a levantarse en el hospital para enfrentar a Dabi, pero al mismo tiempo resaltando sus errores. Me gusta el hecho de que Horikoshi no la despliega solo como una víctima de abuso, sino que también ha cometido sus errores. Ciertamente no al nivel de Enji, quien es el responsable de casi todo lo malo en su familia, pero también se demuestra que ella tal vez pudo haber manejado mejor las cosas con Toya, terminando en la tragedia que todos conocen. Un diálogo clave es el que ambos tienen en el capítulo 302 del manga, en donde reconocen que no sabían qué decirle a Toya y eso es parte del motivo por el cual fallaron. No estaban listos para tener hijos porque su matrimonio no nació de amor y las falencias de ambos salieron a relucir, aunque claramente con Enji fue muchísimo peor. Mi problema con el personaje de Rei, como dije antes, es que me hubiera gustado que Horikoshi dejara en claro el estado de su relación con Enji. Se muestra a través de la serie que está dispuesta a darle una oportunidad, pero nunca se deja 100% en claro si es como conocidos, amigos o a nivel romántico. Considerando la historia de su relación, las cosas que han pasado y el hecho de que a pesar de todo son los padres de 4 hijos, creo que Horikoshi debió dedicar al menos un capítulo o alguna escena donde se estableciera el punto en el que quedan en la relación. Entiendo que ella no es tan prominente en la subtrama como Dabi, Shoto y Endeavor, pero su rol es fundamental porque muchos de los conflictos de este tema parten de su personaje. En ese sentido, creo que de haber un problema con la subtrama Todoroki es el nunca tratar el tema de la relación entre Enji y Rei, que si bien sabemos que ha quedado en buenos términos, la historia nunca lo termina de confirmar y por algo hay debates al respecto hasta el día de hoy. La familia Todoroki suele ser reconocida como la mejor subtrama de My Hero Academia y lo puedo entender, no solamente porque trata un tema muy real como el abuso familiar, sino que muestra las consecuencias que esto puede tener para todas las personas involucradas. No es algo que se suele ver en un manga de la Shonen Jump y creo que su inicio, desarrollo y fin han sido de los puntos mejor trabajados de la serie. La dinámica de Endeavor y All Might en la serie es pequeña pero significativa para el protagonista de este video. All Might es el nivel, el estándar que Enji desea superar y se termina volviendo el punto de su obsesión, llevándolo a cometer todas las acciones desdeñables que ya he mencionado. Es interesante que absolutamente todo el daño causado por Endeavor en su vida es indirectamente el resultado de esta rivalidad unilateral que tiene con Toshinori Yagi, pero la realidad es que eso no es excusa. Más allá de ser un estándar a superar, Endeavor no tiene muchas interacciones significativas con All Might, siendo tal vez la más importante cuando le pide consejos sobre cómo lidiar con ser el héroe número 1. Es una conversación muy interesante mostrando el contraste de ambos como héroes y que es uno de los puntos iniciales en el desarrollo de Endeavor. Otro aspecto que comparten es que los dos son personajes que trascienden sus roles establecidos. De All Might se espera que simplemente sea un mentor para Izuku y que Endeavor simplemente sea un padre abusivo, pero ambos terminan teniendo sus arcos individuales con lecciones, altibajos y obstáculos que afrontar. Algo que ambos personajes tienen en común
es que terminan empecinados con la idea de que deben morir, como Endeavor lo demuestra al intentar sacrificarse contra Davi y All Might al intentar sacrificarse contra All for One. Pero así como los dos creen que deben morir luchando contra dos personajes muy asociados con ellos, ambos también resultan salvados por otros que están conectados con sus arcos, Shoto Todoroki y Katsuki Bakugo respectivamente. Y por si quieren saberlo, creo que está bien que ambos personajes sobrevivieran. All Might y Endeavor tienen conclusiones diferentes en la historia, pero ambos se encuentran propósito al seguir viviendo y entienden que pueden contribuir más estando vivos que muertos. De hecho, Endeavor directamente lo dice en el capítulo 426, que si ha sobrevivido, debe ser por eso. También hay una ironía con respecto a que toda la familia de Endeavor es directamente resultado de su deseo de superar a All Might. De no ser por ello, no hubiera acordado un matrimonio por conveniencia con Rei, incluso si luego desarrolló sentimientos por ella. Nada de eso hubiera pasado sin esa meta inicial. Es una ironía tan curiosa que sirve como ejemplo de lo interesante que es su personaje en ese sentido. Ya que estamos hablando de All Might, quiero tomarme la oportunidad para hablar de una dinámica pequeña y no tan trascendente en la historia, que es la de Izuku Midoriya y Endeavor. Aunque casi nunca interactúan en la serie, siempre he percibido una buena dinámica entre ellos. Incluso en el festival deportivo, antes de comenzar su redención, Endeavor se toma el tiempo de decirle a Deku que tiene un quirk fantástico y compara su poder potencial al de All Might. Considerando la estima que Enji le tiene a Toshinori, eso es un halago muy grande para un chico que no conoce. Y esto también se muestra cuando hacen el pequeño arco de las licencias, con Endeavor prestando atención a los comentarios de Izuku de su quirk cuando los demás ya se desconectaron y dándole una respuesta apropiada. Como digo, no es una dinámica súper importante en la historia y realmente no tienen momentos claves más allá de cuando Izuku lo encara en el festival deportivo, cuando le dice a Shoto que su padre está haciendo un esfuerzo en cambiar, que son buenos momentos, y ayudar al protagonista con su quirk. Pero es una que personalmente me ha parecido muy interesante y la quería resaltar ya que son dos personajes que uno no asociaría mucho juntos. Hawks es un personaje que siempre me ha gustado bastante en My Hero Academia y creo que está un poco infravalorado. Un héroe joven y talentoso que ya se encuentra en el segundo lugar cuando es presentado. Desde el comienzo se le ve acercarse a Endeavor y tenerlo en alta estima. Al principio parece porque simplemente cree que es mejor llevarse bien con el héroe número 1 para que sus planes contra la Liga de Villanos funcionen mejor, pero a medida que avanza el manga, entendemos que su aprecio por el héroe de fuego es por razones mucho más personales. Nacido como Keigo Takami, Hawks es el hijo de un criminal que había asesinado a una persona y fue escondido por la mujer que se convertiría en su madre. El chico vivió su infancia básicamente aislado de la sociedad por temor a que descubrieran a su padre, y una de las pocas cosas que tenía era un juguete de Endeavor. Pero un día se entera de que su padre fue capturado por Endeavor, haciéndole ver que los héroes existen, y eventualmente es encontrado por la Comisión Pública de Seguridad de Héroes, quienes deciden entrenarlo por el potencial que le ven a su quirk de alas, convirtiéndose en la persona que vemos en la serie. Al ser alguien que ha visto lo peor de las personas y los tonos grises de la sociedad de héroes, Hawks a su manera mantiene su optimismo y por eso creo que su relación con Endeavor es tan interesante. No solo es la única persona que es 100% positiva para el héroe de fuego, sino que hay una profunda admiración del pájaro hacia su persona, como se puede ver en la imagen que Horikoshi coloca durante la pelea contra el gnomo o el apoyo que le provee a Endeavor durante el combate con All for One. En ambas ocasiones, Hawks muestra un deseo de empujar a Enji hacia su mejor versión, incluso resaltando que admira que nunca se haya rendido en su intento por superar a All Might. Pero creo que hay mayor valor en su respeto a Endeavor después de saber la verdad de sus acciones a su familia, porque Hawks entiende la complejidad de las personas. Esto se ve en el capítulo 299, cuando reflexiona junto a Best Genie sobre su infancia y el rol que tuvo su madre, apreciando las pocas cosas buenas que hizo por él y balanceando lo malo, resaltando con respecto a Enji que ha cambiado. Aunque no es el personaje más importante alrededor del protagonista de este video,
Oats también muestra que Endeavor ha podido tener un impacto positivo en algunas personas a través de su labor de héroe, ofreciendo una perspectiva diferente. Esto se termina de consolidar en el capítulo 426 del manga, donde Oats lo contacta tras su visita a Dabi, cosa que creo que resalta el buen lazo que han desarrollado a través de la serie. Hey, si te ha gustado el video, por favor no olvides darle like, comentar y suscribirte si no lo has hecho, ya que me ayuda un montón. Por otro lado, no olvides seguirme en Twitter para estar al tanto del canal y leer mis opiniones. Y bueno, sigamos con el video. Dabi es un personaje controversial en la comunidad de My Hero Academia. Hay mucha gente que no soporta sus acciones y otros que son tan fans del personaje que justifican todo lo que hace. Creo que al final la verdad yace en el medio y que es un personaje fundamental para los arcos individuales de Shoto y Endeavor. Dabi es el presunto hijo muerto de Enji y Rei, Toya Todoroki, y fue rescatado del incendio en el bosque por All for One para ser un posible recipiente, y decide escapar comenzando con su vida de criminal. Horikoshi no nos da todos los detalles de su vida luego de esto y antes del comienzo de la serie, pero se confirma en su presentación con la Liga de Villanos que ha cometido varios crímenes y no lo han capturado, por lo que podemos concluir que hizo varios actos cuestionables. Indiferentemente de gustos personales hacia él, Dabi cumple un rol fundamental en la subtrama de la familia Todoroki, y es el agregar mucho más drama y tensión en este tema. ¿A qué me refiero con eso? Si Dabi no existiera, el conflicto de Endeavor con su familia se hubiera resuelto mucho más temprano y sin muchos contratiempos. Sí, es probable que tanto Shoto como Natsuo igual se hubieran alejado, pero en general no hubiera mucho drama ni tensión. Natsuo detesta a su padre, pero es dentro de lo razonable y es un civil. Shoto ha demostrado que puede dejar sus sentimientos de lado y colaborar con su padre de ser necesario. Entonces, ya no había mucho con lo que lidiar en esa subtrama. Ahí entra Dabi. Y en defensa de Horikoshi, se nota que estuvo planeado desde el comienzo que iba a ser un Todoroki. Desde sus poderes, pasando porque no quiso revelar su nombre a los de la liga, su primer encuentro con Shoto en el bosque, incluso el simple hecho de que muchos fans estuvieran haciendo esta teoría mucho antes de que se confirmara, lo que indica que había señales de que esto iba a ser la realidad. Eso justifica aún más la existencia del personaje, cuyo rol es servir como un reflejo maligno y trastornado de lo que Shoto pudo haber sido sin el aporte de Deku y el resto de la clase, y con el protagonista de este video como la acumulación de todos sus pecados. Ojo, Dabi es una mala persona y sus acciones no tienen justificación. Que Endeavor haya cometido errores significativos como padre no validan que Dabi tome vida de inocentes, menos siendo un adulto, y que colabore con el caos y terrorismo de la Liga de Villanos y de All for One. Hay que dejar eso muy en claro, puesto que hay gente que intenta defenderlo y puede sentir empatía por las cosas malas que vivió en su infancia, pero eso no justifica todo el mal que hizo. El propio Shoto se lo dice durante su combate. Su mayor rol y contribución a mi criterio es darle a Endeavor el resultado de todas sus malas acciones. La icónica escena del baile de Dabi sirve para exponer todos los trapos sucios de Endeavor, y la frase del villano diciendo que el pasado no se puede borrar me parece una representación perfecta de lo que es él como antagonista. Dabi es todos los pecados de Endeavor, todo de lo que quiso escapar y dejar atrás, y ahora no lo puede olvidar. A partir de este momento su reputación de héroe queda totalmente destruida, la misma reputación por la que había dado todo, incluyendo su familia. Y como dice Dabi, justo cuando las cosas iban mejorando, cuando se estaba acoplando a su rol de héroe número 1 y comenzaba a sanar con su familia, hace acto de presencia y lo expone totalmente. Es también una buena manera de asegurarse que los actos de Endeavor no sean olvidados y que tanto como Shoto como su padre tengan un antagonista al cual enfrentar. Esto se complementa con una escena del capítulo 300 donde lo vemos a Enji en el hospital, quebrado en su totalidad, en estado de vulnerabilidad que nunca le hemos visto, y reconociendo que es incapaz de enfrentar a su hijo, necesitando el apoyo de su familia para salir adelante y cumplir su obligación como héroe. Toya cumple también como la obsesión del deseo de fuerza de Endeavor, como se ve en el capítulo 302 del manga.
sabe que nació como un medio para superar a All Might y solamente ve valor en ello, a pesar de que tanto Engie como Rey le dicen que puede tomar otros caminos en su vida. Tal vez por eso su pelea con su hermano es en camino frente a la estatua de All Might. Y es que nunca se trató de ser realmente un héroe, a diferencia de Shoto, quien de verdad quiere serlo, sino en enorgullecer a su padre, cosa en la que siente que ha fallado. Por eso le dice a Natsuo en el capítulo 302 que si sus padres lo ven como creaciones fallidas, por eso se burla de Shoto y su estatus de hijo ideal durante su combate, y por eso constantemente se define por lo que representa a su padre y busca destruir su vida. Y esa idea inicial fue plantada por Engie, por lo que tiene sentido de que se tuvieran que confrontar porque ambos personajes fueron definidos por el otro. Luego tenemos la confrontación en el arco de la guerra, y una cuestión que he visto que se le critica a Horikoshi fue el hecho de que Endeavor no fue a enfrentar a Dabi, sino a All for One, con muchos alegando que no asumió la responsabilidad inicial de lidiar con su hijo. Pero yo discrepo. En base a los planes de los héroes, Izuku Midoriya iba a aparecer para lidiar con Tomura Shigaraki, lo que significaba que alguien iba a tener que lidiar con All for One. Endeavor no era solamente el héroe número 1, sino también el más poderoso del grupo principal en ese momento después de Deku, y es de los más experimentados. Por ende, tiene sentido que sea el que enfrente a All for One, por lo que sus temas familiares debían quedar en segundo plano. De hecho, el propio Shoto dice esto que estoy comentando en el capítulo 351 del manga. De todas maneras, el hijo y el padre se terminan confrontando, con Endeavor debilitado tras enfrentar a All for One, hasta habiendo perdido un brazo, y Dabi debilitado por su pelea con Shoto. Ya en este punto, Dabi ha enloquecido totalmente y es impulsado por el odio y dicha locura, con Endeavor básicamente diciéndole a la audiencia que debe asumir la responsabilidad de sus errores e intenta inmolarse junto a su hijo. En el capítulo 387 del manga tenemos varias líneas de diálogo de Engie, donde reconoce que le ha fallado a Toya e intenta sacrificarse para que los dos mueran juntos, pero es frenado por los poderes de hielo de Rei, Natsu y Fuyumi. También hay una cierta ironía de que Toya se haya ido quemando vivo por perder el control de sus poderes, cosa que le sucedió al padre de Endeavor y que fue el origen de su trauma con la fuerza. Que Toya desbloqueara el quirk de hielo de Rei en ese momento tan extremo es otra de esas crueles ironías que a Horikoshi le encanta lanzarle a Endeavor. Hay quienes han criticado la inclusión de los miembros civiles de la familia Todoroki en este conflicto, pero creo que es apropiado. Hace que todas las partes puedan tener un rol en esta resolución, sin mencionar que es algo muy potente porque toda la serie se ha ido construyendo esta subtrama, todos asumen parte de la responsabilidad. Y Horikoshi lo refuerza en el capítulo 388 al mostrar un dibujo de la familia reunida, cosa que nunca va a pasar en la realidad. Que sea Shoto, el miembro de la familia que pudo superar los traumas e incluso salir adelante, el que resuelve este conflicto, me parece una decisión perfecta por parte de Horikoshi. Ni Endeavor ni Dabi iban a dar con la solución correcta y sus impulsos autodestructivos solo iban a causar más daños en la zona. Shoto es el que más sufrió maltratos desde que nació por parte de Endeavor, su madre le causó la marca en su rostro, incluso Toya quiso matarlo varias veces, pero eso no evitó que se volviera una gran persona. Me parece un gran mensaje de que tus traumas no son excusa para volverte una mala persona, y Shoto demuestra ser todo lo que Dabi no pudo ni quiso ser. En el capítulo 390 tenemos la resolución de la pelea con Dabi, y la mayor controversia fueron las palabras de disculpa de Endeavor a su familia, incluyendo al propio Toya. Hay quienes dicen que esto fue un intento de blanquear a Dabi y justificar sus acciones, pero eso realmente se me hace muy tonto. Endeavor no se está enfrentando a un villano cualquiera con el que no tiene conexión. Es su hijo y es entendible que sienta una tremenda cantidad de culpa por las acciones que ha cometido, incluso pensando que todo el daño causado por Dabi es su responsabilidad y que si tal vez hubiera sido un mejor padre, nada de esto hubiera pasado. Su cierre en el capítulo 426 es interesante porque es la primera vez que parece caer en cuenta de que estas personas lo quisieron y que ha desperdiciado su vida intentando vengarse. También creo que el anime refuerza mejor esa idea.
El personaje de Dabi puede dividir mucho las opiniones, pero no se puede negar que sus contribuciones son esenciales para elevar la subtrama de la familia Todoroki. Pienso que hace a Shoto y Endeavor mejores personajes, que agrega un nivel de dramatismo que necesitaba la historia. La conclusión del personaje de Endeavor llega en el epílogo del manga, específicamente en el capítulo 426. Ahí vemos a toda la familia Todoroki visitando a Toya, quien se encuentra en estado crítico y que ya no le queda mucho tiempo de vida. Enji le dice que se va a retirar de ser héroe, cosa que según él ya había pensado antes de la guerra y que va a aprovechar todos los días para hablar con Toya. También reconoce que su hijo tuvo razón y que todos los días ve el video en donde lo inculpa. Es un momento fuerte porque ambos están totalmente destrozados, pero puedes ver una vez más el deseo de Endeavor de intentar remediar las cosas lo mejor que pueda. Esto es reforzado más adelante en el capítulo durante su conversación con Natsuo, resaltando que va a pasar el resto de su vida pidiendo perdón y buscando retribuir a la gente que ha lastimado. Incluso acepta que Natsuo lo corte de su vida permanentemente, lo que indica que, aunque quisiera estar con su familia, no va a obligarlos a que lo acepten y que va a pasar el resto de su vida enmendando el daño que ha causado y asegurarse de que a ellos, sus hijos, no les pase nada por su culpa. Como todo con este personaje, la conclusión de Endeavor en la historia ha dividido mucho a la gente. Hay quienes creen que su final es demasiado bueno para él considerando los pecados que cometió y que debió morir, mientras que otros piensan que todo lo que ha vivido es suficiente castigo y que cargar con esa culpa es suficiente. Yo creo que el final de Endeavor es gris, no por la calidad, sino desde un punto de vista de si es un final trágico o feliz para él. Definitivamente va a tener que cargar el resto de su vida con los pecados que ha cometido y las consecuencias, cosa representada desde su físico deteriorado, toda su carrera de héroe en ruinas y una relación destrozada y complicada con su familia. Por otro lado, pudo tener un cierre con todos los miembros de su familia, incluido Toya, y mientras siga vivo puede seguir haciendo bien, cosa que el mismo personaje menciona, que Horikoshi confirma en el fanbook Ultra Age, donde se revela que sigue usando sus recursos para obras que ayuden a la gente. Pienso que su conclusión es un resultado de las dos etapas de su vida. Endeavor el abusador y Endeavor el redimido han recibido las consecuencias de sus acciones y ahora le toca vivir con eso. Lo interesante es que Horikoshi dijo en el Jump Festival 2024 que originalmente planeaba que Endeavor muriera durante la pelea con Hood, pero me alegra que se haya retractado porque nos hubiera privado de muchos buenos momentos con el personaje. Hay quienes dicen que no es justo que su personaje viva mientras que miembros de la Liga de Villanos como Tomura Shigaraki, Dabi, Twice o Himiko Toga terminaron muriendo. Pero el tema es que estos personajes tuvieron oportunidades para redimirse y reconocer sus errores como Endeavor y no las tomaron. El mejor ejemplo es Twice, a quien Hotz le ofreció la oportunidad de entregarse, pero el villano decidió luchar hasta el final, lo que conllevó a su muerte. Toga hizo un acto noble salvando a Ochaku Uraraka, pero eso fue después de haber cometido varios crímenes y rechazando las oportunidades de entregarse a la justicia. Y la lista sigue. Endeavor, duélale a quien le duela, termina sobreviviendo en parte porque acepta los errores que ha cometido y activamente busca ser mejor, cosa que no sucede con la Liga de Villanos. Ellos decidieron ser villanos hasta las últimas instancias de la historia y afrontaron las consecuencias de ello. También creo que hay una ironía casi poética de que la versión más mentalmente fuerte de Enji Todoroki, la versión que está dispuesta a seguir adelante y afrontar todo lo malo que ha sembrado en su vida, sea la versión en silla de ruedas y mutilado, mientras que el héroe Endeavor, que se mostraba al público, huía de sus responsabilidades, como Rei bien lo dice. Es el Enji Todoroki que aceptó la invitación a bailar en el infierno de su hijo Toya. Creo que el final de Endeavor y de la familia Todoroki en general es bastante bueno. Dejando de lado mi tema con la relación de Enji y Rei, creo que todos los involucrados terminan teniendo una conclusión acorde a sus viajes individuales en la serie y su cierre es realmente redondo. Aunque es el tema más superficial del personaje, los combates de Endeavor suelen ser fantásticos, especialmente en el manga. Puedes ver que Horikoshi hace un esfuerzo extra en los combates de este personaje desde un punto de vista narrativo y artístico.
resultando en algunos momentos muy potentes de la serie. El combate contra el Nomu es siempre celebrado como una de las mejores peleas de la serie y tiene bastante mérito cuando consideras que el enemigo es una bestia sin ningún tipo de personalidad o trasfondos significativos. El mangaka le impregna a las peleas de Endeavor un grado de intensidad y visceralidad notables, como se puede ver cuando el Nomu le causa la cicatriz en el rostro. También sirven como un medio de mostrar la progresión del personaje, con este combate tal vez mostrando los atributos positivos que Endeavor posee, como su perseverancia e inteligencia. Desde decirle a Hotz que priorice evacuar a los civiles hasta contener su poder para no lastimar a la gente a su alrededor, son pequeños detalles que muestran que a pesar de todo, sabe cumplir con su labor de héroe. Y vamos, ese Plus Ultra Prominence Burn es uno de los puntos más altos de la serie, tanto en el manga como en el anime. Y aquí quiero tomarme el tiempo para darle reconocimiento al seiyuu de Endeavor, Tetsu Inada, quien supo darle vida a las diferentes facetas del personaje y transmitir sus momentos imponentes al igual que los vulnerables. Además de eso, el actor de voz es muy prominente interactuando con sus fans y dando demostraciones de su habilidad en el oficio. Si bien el combate con Shigaraki, Dabi y Makia se ve muy interrumpido por diferentes eventos, incluyendo la revelación de Toya y sacarle los trapos sucios a Enji, también es un buen momento donde se le ve recomponerse e intentar contribuir en una situación crítica. La pelea con All for One con la ayuda de diferentes héroes es excelente, y si bien no hay mucha conexión entre estos dos personajes, sirve para demostrar la diferencia de nivel entre Endeavor y aquellos que son las anomalías, como All Might, Deku, Shigaraki y el propio All for One. Incluso una visión suya se lo dice durante el combate. Tiene algunas de las mejores ilustraciones de Horikoshi y es realmente impactante ver al personaje superar sus límites para competir con un villano de esta categoría. Este dibujo tal vez sea mi favorito del personaje en todo el manga. Y bueno, ya he tratado la pelea de Dabi. Es la culminación de toda la trama Todoroki, es un momento de catarsis para todos los involucrados y Horikoshi realmente lo da todo a nivel de dibujo, con las ilustraciones del Dabi quemándose siendo algunas de las mejores que ha hecho en su excelso historial como artista. Por supuesto, no podemos hablar del personaje de Endeavor sin mencionar las controversias que giran alrededor suyo. Debido a que uno de los pecados que ha cometido fue el abuso familiar, hay un sector de personas en la comunidad del anime que simplemente no pueden aceptar a su personaje, ni su cambio, ni lo que representa. Ha habido gente que ha dicho que Horikoshi justifica el abuso doméstico con este personaje, e incluso dicen que si te gusta Endeavor, entonces apoyas que maltraten a las mujeres y a los niños. Vamos, hay gente que directamente no acepta que el personaje no muriera al final de la serie, mientras que otros querían que pasara el resto de su vida en la cárcel. Algunas personas exageran, pero creo que vale la pena discutir el tema. Si eres una persona que ha sufrido abuso familiar, primero que nada lo lamento mucho y entiendo perfectamente que no puedas aceptar al personaje de Endeavor. En ese sentido, no voy a tratar de convencer a nadie porque es un tema muy delicado y traumático, por lo que es perfectamente respetable que no puedas conectar o incluso tolerar el rol de Enji en la historia. En cuanto al resto de las personas, he de decir que My Hero Academia es una historia con personajes ficticios. Endeavor y su familia no existen, nadie ha sido realmente lastimado y ningún abusador de la vida real está siendo perdonado. Es simplemente una idea que Horikoshi ha explorado con su manga y que a algunos nos gusta y a otros no, pero en ningún momento se justifican las acciones de Endeavor ni se dice que están bien. De hecho, el propio personaje condena sus acciones en varios pasajes de la serie, pero un ejemplo muy claro es el capítulo 357 del manga, donde directamente dice que sus errores crearon a Dabi, y lo vuelve a reforzar en el capítulo 387 cuando enfrenta a su hijo. La propia Rei también se lo dice en el capítulo 301. Por otro lado, a lo que se refiere la gente de que el mangaka envió un mal mensaje con este personaje, creo que eso es quitarle responsabilidad a los agresores en la vida real. Si hay algún loco allá afuera que pensó que estaba bien maltratar a su esposa o a sus hijos por la historia de Endeavor,
A pesar de que este manga condena sus acciones y de hecho se le ve volverse mejor persona, eso es culpa de dicho individuo, no del manga. No tratemos de atribuirle responsabilidad a un trabajo de ficción que simplemente existe para entretener y minimizar el libre albedrío de esos maltratadores. Por otro lado, acusar a la gente de apoyar el abuso porque les gusta este personaje ya es muy tonto. Porque eso es como decir que si te gusta All for One como personaje, entonces significa que apoya sus crímenes. O incluso el propio Dabi, quien ha admitido que ha matado gente inocente. Creo que podemos ser lo suficientemente maduros para entender que apreciamos a un personaje por lo que aporta como entretenimiento y valor narrativo, y que no significa que validamos o apoyamos todas sus acciones. Yo no voy a obligar a nadie a que les guste el personaje de Endeavor, en especial porque la misma propuesta del personaje es controversial. Pero lo que voy con esto es que no tratemos de acusar a Horikoshi de cosas que claramente no son su intención, e incluso decir que esto puede justificar y propagar el abuso doméstico, cosa que no es para nada justo para el autor o para la serie. Como ya dije antes, Endeavor es, a mi criterio personal, el segundo mejor personaje de My Hero Academia, irónicamente superado por All Might, y genuinamente uno de los mejores personajes de anime de su generación. También considero que es el concepto más arriesgado de Horikoshi como autor en esta serie, tratando un tema tan delicado como el abuso familiar e intentar darle al responsable de ese mal un arco de crecimiento y de mejora, cosa que hemos podido ver ha dividido mucho a las opiniones. Pero creo que en líneas generales el autor ha manejado muy bien este tema, le da mucha textura a Enji como personaje y siempre mostrando diferentes puntos de vista en lugar de simplemente demonizarlo o librarlo de toda culpa. Es el viaje de un hombre que ha cometido muchísimos errores que le costaron gran parte de su familia y sus éxitos como héroe, pero que ha aceptado dichas consecuencias e igual intenta ser mejor. Y yo creo que eso tiene valor, que es probablemente el mayor logro de Endeavor en la serie. Y bueno, este ha sido el video de esta semana. Para los que se han preguntado por qué no ha habido videos nuevos últimamente, he estado yendo de viaje y por eso no he estado disponible para hacer nuevo material. Pero bueno, muchísimas gracias por su paciencia, por esperar material nuevo y pueden esperar ya la semana que viene nuevo material. Y bueno, eso ha sido todo esta semana. Cuídense.